de mañanita, de madrugada, a mediodía, en la tarde, desde Panamá, República de Panamá. Hoy es martes 3 de marzo. Tenemos un nuevo mes, una nueva oportunidad. El Señor hoy se place en presentarnos aquí como su hija Ana Victoria, que va a decir quién es el Ministerio de Damas y Hombres Hablando al Corazón. Adelante, Ana Victoria. Visión del grupo de damas y hombres hablando al corazón Dalcor. Mujeres y hombres mensajeros de Dios que se desenvuelven en diferentes áreas de trabajo dentro de la sociedad, buscando enseñar con integridad y seriedad el amor de Jesús a otras mujeres y hombres a través de experiencias vividas y que ellos puedan recuperar sus hogares con una vida balanceada, amando a sus esposos y esposas, sus hijos y familia y así dar un buen ejemplo de buenas obras, para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. ¿Cuál es el propósito del ministerio? Fomentar el amor, la hermandad y la ayuda entre mujeres y hombres para así lograr una vida en equilibrio, considerando 5 prioridades: amor a Dios, amor a la familia, trabajo, iglesia, ministerio. ¿Cómo deben ser las mensajeras y mensajeros de Dios? Prudentes, cuidadosos de sus casas, generosos, temerosos de Dios, ejemplos de su familia, conocimiento de Dios. Esos somos damas y hombres hablando al corazón. Dalcor Ministerio. Gracias, Ana Victoria. Como les dije, hoy tenemos una nueva entrega, un nuevo título, una nueva enseñanza, que el Señor a través de su Santo Espíritu se ha placido en brindarnos. Vamos en esta tarde a presentar a Gloricel Morales de Lorenzana y hoy tiene el tema intercesión profética. Bienvenida y adelante, Gloricel. Gracias, María Luisa. Buenas tardes, casi buenas noches a todos. Eh, Siempre cuando busco la manera de identificarme con aquellos temas que Dios va poniendo en mi corazón, me pongo a meditar y pienso por qué el de un tema específico. Estamos viviendo tiempos sumamente diferentes, difíciles, y sobre todo viendo personas que de alguna manera tenían más entendimiento de quién era Jesús y ver cómo se van alejando de esa fuente de vida que en algún momento recibieron de Jesús y que ya hoy se ha vuelto religioso, se ha vuelto de una manera en la cual no se honra el valor de Jesús en la vida del ser humano, sino se ve como algo que es rutinario, que no necesita mucho esfuerzo de parte nuestra, porque se viven otro tipo de situaciones dentro del ambiente de la sociedad. Entonces, cuando empecé a entrar en el tema para poderlo desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él me va guiando a través de lo que Jesús va poniendo en mi corazón, pero no es para que yo me aprenda las cosas de memoria, sino para que pueda enfocarme en aquello que Dios quiere que yo comparta con ustedes y de alguna manera que se haga viva o presente en la vida de uno como personas y eso nos ayude a caminar de forma más significativa y sobre todo siempre buscando que la familia de uno se mantenga en una posición clara, precisa de
los pies donde los debemos colocar para que pueda haber añadiduras y abundancia en la vida como creyentes en Cristo. Entonces, cuando empecé a ver intercesión profética, porque en los últimos tiempos me he dado cuenta, siempre percibí de parte del Señor que aquellos temas que Él ponía eran como un entendimiento más claro de lo que era la palabra de Dios, porque en la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá profetas falsos que uno no va a poder identificar fácilmente si uno no tiene conocimiento de Dios, y no tiene que ser un conocimiento de Dios perfecto, no. Saber, lograr entender cuál es la valía de Jesús en la vida del ser humano, y con eso lograr caminar con pasos firmes dentro de la posición que Dios ponga en la vida como personas. Entonces busqué intercesión, y cuando busqué intercesión eh, me puse a ver, porque todos tenemos un inicio en las cosas del Señor. Todos empezamos con oraciones sencillas hasta que va creciendo el conocimiento, y eso va permitiendo que crezcan las oraciones de una forma más amplia, y sobre todo teniendo más el entendimiento de quién es Jesús. Entonces me puse a buscar cuál podía ser la diferencia en una oración de una oración intercesora. Entonces me di cuenta que una oración, por lo general, cuando una persona empieza a hacer oraciones, las hace buscando siempre su propio beneficio. Sería una falsa realidad que yo pudiera decirles ahora: no, yo siempre me preocupé por orar. No, eso no es cierto. Cuando uno busca una oración inicialmente con el Señor, la busca siempre sabiendo cómo tengo que acercarme a Él para lograr que las cosas mejoren en mi vida personal, con la forma en que Dios me ha llamado o me ha escogido dentro del área donde yo me desenvuelvo. Entonces uno empieza de alguna manera a orar, y empieza a tener cierto tipo de aprendizaje de cómo utilizar, por ejemplo, el Salmo 23, el Salmo 91, el Salmo 121, y empieza uno a buscar palabras que se repiten continuamente en la palabra para hacer más efectivas las oraciones al Señor. Entonces me puse a ver qué será intercesor. Estoy haciéndolo de tal manera que vaya creciendo el entendimiento en ustedes de chiquitas o de chiquitos a una fuerza más grande, y puedan realmente gustar, saborear lo que significa realmente cuando el Señor te permite ser un intercesor profético. Entonces, cuando busqué la palabra intercesor, me di cuenta que todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los últimos meses es muy importante para tener una oración de intercesión por una persona. Y busqué un ejemplo bíblico que me encantó, porque si uno se pudiera entender que cuando uno no busca las cosas para aprendérselas de memoria, sino entender el concepto real de lo que Dios quiere decir en su palabra, la vida de uno sería mucho mejor.
tendríamos más oportunidades para lograr que los milagros en nuestras vidas lleguen con poder y sobre todo que rompan situaciones específicas en nuestra vida. Entonces me puse a pensar, ¿quién puede ser un intercesor de parte de Dios? Porque busqué una cita bíblica que impactara la vida de ustedes como personas que van buscando siempre crecer en el Señor, y encontré Ezequiel 22:30. María Luisa, vamos a leer Ezequiel 22:30 para empezar el tema de hoy, y vamos a ir desarrollándolo de tal manera que al final deseemos de parte del Señor, aunque sea solo para la familia, tener la capacidad de poder sostener en nuestra vida una comunión con Él de tal forma que todos los milagros que se esperan en nuestra vida lleguen de la mano de Él, porque entendemos lo que es desear para uno y desear para los demás. Por favor, María Luisa, Ezequiel 22:30. Dice así la versión Reina Valera 1960. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y no, repito, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no la destruyese y no lo hallé. Amén. A ver ahora en nueva versión internacional, Fátima. Acá, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nueva versión internacional, lleva por título Los pecados de Jerusalén. Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Amén. Cuando empecé a meditar en esa cita bíblica, me di cuenta, intercesor, como dice la versión nueva, versión internacional, me interpongo, me pongo entre Dios y los hombres para que mi petición a Dios sea de tal manera que yo pueda lograr los objetivos que Dios permita que yo pueda tener en mi llamado y ser efectivo para lograr que otros puedan también obtener esa bendición de parte de Dios. Entonces, en la brecha yo me puse a ver qué tengo yo que aprender en intercesión. No estamos todavía en la parte profética, estoy en la parte de intercesor, porque los intercesores pueden ser de varios tipos, porque también busqué para poder, en este caso hoy vamos a hablar sobre la intercesión profética, pero para poder lograr entender lo que la intercesión puede hacer en la vida de una persona, yo tengo que comprender qué tipos de intercesores pueden existir en la vida de un ser humano que ha decidido seguir a Cristo. Entonces me puse a buscar los tipos de intercesores que habían y encontré que la palabra de Dios tiene toda la presencia de lo que son las intercesiones en un momento determinado. Intercesión por una oración, intercesión política, intercesión por crisis, intercesión por una persona estéril que no tiene hijos. Y encontré que todo estaba enmarcado en la palabra, pero si no lo enfocan de la forma en que yo lo puedo entender, no lo puedo agradecer ni buscar esa joya preciosa que Dios pone a través de la palabra, porque
lo estoy esperando de una forma específica y no como realmente el Señor me lo quiere presentar. Entonces, busqué qué importante, como les digo, es cuando yo puedo entender lo que es una intercesión por una oración. Nehemías, estando fuera de Israel, se enteró que la muralla de Jerusalén había caído, estaba destruida. Y él hizo una oración improvisada en ese momento, intercediendo, se puso en la brecha entre el pueblo y Dios para permitir que esa oración llegara al trono de la gracia de Jesús y pudiera permitirse que Dios cambiara las circunstancias para Jerusalén, edificando nuevamente la muralla de Jerusalén, de Israel. Entonces, yo dije, qué bonito, porque siempre hemos visto que los intercesores son aquellos que uno cree que solamente son un círculo pequeño, y eso no es verdad. Todo hombre o toda mujer que decide en creer en el Señor, que decide, porque también la intercesión es por las iglesias. Nosotros hemos intercedido por las iglesias en este lugar, buscando que las iglesias crezcan, que mejoren los pastores. Todo eso es intercesión, porque yo estoy permitiéndole al Señor decirle a Él, me gustaría favorecer a tal persona, a tal movimiento, para que tú lo bendigas y que les vaya bien y que puedan tener realmente la bendición de multiplicarse en el área donde tú lo coloques. Entonces dije, no vamos a ver aquí todas las intercesiones que les he dado yo, pero en la palabra de Dios podemos ver, José fue un intercesor político, porque trabajó con Egipto en su momento, con el faraón directamente, y tenía la capacidad de manejar el reino de Egipto completamente, porque Dios le había dado autoridad en esa área. Era un intercesor político para todos aquellos que llegaban en las vacas flacas y cuando las vacas gordas llegaron en un momento determinado. También podemos ver en crisis, cuando habían situaciones difíciles para el pueblo de Israel y se manifestaba una oración en conjunto de varias personas uniéndose en la misma forma. Lo podemos ver en Nínive. Nínive iba a ser destruida, pero el pueblo se unió en un solo espíritu y provocó que el Señor cambiara la atmósfera de ese lugar y se rescatara lo que se tenía que hacer. Entonces, cuando yo veo intercesión, yo digo, Dios mío, si en este momento y en el mundo entero necesitamos múltiples intercesores que puedan lograr que las cosas mejoren para el mundo entero, que yo pueda realmente favorecerme no solo yo, sino favorecer a los demás. Entonces, busqué intercesor y yo dije, intercesor, ¿para qué yo pueda ser un intercesor delante de los ojos de Dios? Porque el Señor no hace acepción de personas, lo dice en la palabra de Dios. Y Nehemías solo tuvo en su corazón un deseo, y el deseo no era de pensar solo en él, sino pensar en los demás. Por eso que ustedes ven que cuando se hacen oraciones, por lo menos yo cuando hago oraciones no pienso egoístamente solo en mí, yo digo por nosotros. Agradecemos, porque no soy solamente yo la que tengo que agradecer, sino todos tenemos que agradecer por lo que Dios permite en un momento determinado alrededor de nuestras vidas. Y eso va matando el yo, eso va provocando que el ego, ese que tiene el ser humano de querer tener un
conocimiento más allá de lo que el Señor quiere, pueda ser realmente de beneficio no solo para mí. Entonces yo le dije, Señor, dame una forma de yo poder explicar lo que es una intercesión de oración, porque es importante la intercesión de oración para yo poder decirle intercesión profética, porque yo no puedo llegar a una situación sin saber realmente por qué el Señor lo permite. Entonces, hemos visto a lo largo del recorrido de los últimos tiempos, porque el Señor nos está llevando a ser intercesores fuertes para muchas personas. Perdón. Y yo misma me di cuenta de lo que tenía, que lo hacía, pero quizás lo valoraba, pero no me emocionaba como me puedo emocionar hoy, porque ya yo sé cuál es el propósito que Dios ha traído a mi vida personal, en beneficio no solo de mí, sino de las personas que Él ponga en mi camino. Y eso me hizo sentirme más empoderada, apreciar más la bendición de tener a Jesús y el milagro que permitió Él a través de su muerte y resurrección en la cruz. Entonces busqué Daniel 9. Vamos a leer los versículos que te puse en Daniel 9. Daniel 9, qué bonito la forma. Yo lo he leído muchas veces ese pasaje, pero creo que hoy lo pude saborear más, porque siempre he creído que la oración tiene que ver con el conocimiento que yo tenga de Dios. Por eso uno de los puntos importantes dentro de la visión del grupo de Alcor es conocimiento de Dios. Yo no puedo dar mucho si mi ignorancia es demasiada. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, vamos a leer de Daniel 9 y lo quise leer los versículos que puse porque siempre les digo yo a ustedes, se necesita un hermoso lenguaje para el Señor. Creo que no es lo hermoso del lenguaje, es realmente tener un corazón obediente y entender qué es lo que yo persigo de encontrar a Jesús en mi vida para que pueda beneficiarme a mí y a todos los que Dios ponga en mi vida personal. Entonces vamos a leer, por favor, María Luisa, Daniel 9, como son varios versículos, vamos a leer de 3 en 3 para que se pueda ir saboreando más la forma como él lo expresó, porque quiero decirles, hay varios intercesores en la palabra de Dios. Tengo que referirme un poco en este momento a lo que es la intercesión profética, porque tiene que ver no solo ponerme en la brecha entre el hombre y Dios, sino provocar que las revelaciones de Dios puedan ser de tal impacto que provoquen vida en aquellas personas que la van a hacer, la van a recibir, porque creo que el éxito para una intercesión profética de poder de parte de Dios es entender que la sanidad es una parte de la intercesión que se ocupa en un momento determinado. Tenemos los dones, ¿no? Los dones que ya conocemos, pero es un poquito más allá de lo que significa eso, porque yo voy a tener en mi boca una espada que viene de Dios, que va a provocar que haya vida o muerte, dependiendo de mi compromiso con el Señor.
Entonces vamos a leer Daniel 9 porque quiero irles dando un bocadillo para que podamos realmente entender y que quede grabado en ustedes, porque en la palabra de Dios habla que en los últimos tiempos van a haber falsos profetas. ¿Cómo yo puedo realmente creer que lo que me dicen es verdadero si no tengo conocimiento en la palabra de Dios? Yo necesito saber identificar si lo que una persona me está diciendo viene del trono de la gracia de Dios. Porque el supremo intercesor profético que existe en la palabra es Jesucristo. Tenemos a Jeremías, tenemos a Ezequiel, tenemos a Abraham, que también fue usado por el Señor, tenemos a Moisés, que también fue usado por el Señor, Daniel mismo, pero el supremo es Cristo. Pero él tenía características que los que están en el cuerpo de Cristo deben desarrollar para poder ser usados como Dios quiere en esa área profética. Entonces, María Luisa. Dice así, Daniel 9, del 1 al 19. Vamos a leer entonces 3 en 3. 3 y luego entonces va Cadia, ¿verdad? Sí, Okay. Pero trata de leerlo más alto porque se te oye entrecortado, María Luisa. Ok, voy a acercarme más al micrófono. Dice, Daniel 9, oración de Daniel por su pueblo. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Nueva versión internacional, Daniel 9, oración de Daniel. Corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Jerjes, un medo que llegó a ser rey de los babilonios, cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. ¿Qué hace, antes de que sigas, María Luisa, un breve comentario? Cuando una persona, él quería interceder con oración por su pueblo, buscó la esencia de la palabra de Dios, de lo que Jeremías había sido, porque Jeremías fue un profeta, un intercesor profético. ¿Qué significa cuando una persona es intercesora profética? Escucha la voz de Dios claramente. Tiene comunión diaria con Dios. No solo se pone en la brecha entre Dios y el pueblo, sino que recibe revelaciones a través de los 5 sentidos que se manifiestan en la vida del ser humano para poder tener un oído espiritual de tal manera que se pueda lograr entender lo que Dios quiere revelarle al pueblo en un momento donde la gente necesita escuchar una esperanza, obtener una respuesta, tener una dirección de cómo tiene que moverse para que lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre se pueda lograr. Daniel
era un hombre ungido de Dios. Él no tenía el contacto directamente con el Señor, sino a través de ángeles, el ángel Gabriel. O sea, él tenía el contacto con el Señor porque era un ungido, pero no era un intercesor profético porque no tenía la capacidad de escuchar la voz de Dios. Tal vez se la diera el Señor después, pero en ese momento él era intercesión con una oración como lo hizo Nehemías para el pueblo, para que después tenemos que recordar algo. El pueblo judío tuvo más de 400 años en una esclavitud, pero no hizo las cosas bien delante de Dios. Entonces, él estaba intercediendo por un pueblo porque Dios quería que volvieran a tener 70 años de esclavitud y estuvieran en desolación, porque no habían hecho las cosas como el Señor quería en ese momento. Yo no estoy diciendo que el Señor no escuchaba, sí escuchaba, porque en los desiertos el Señor habla a las personas. Pero ¿qué sucede en un desierto? No viene la tierra prometida, ni viene las corrientes de agua viva, porque el Señor está provocando que haya entendimiento, que haya una situación en la cual el hombre o la mujer de Dios puedan entender que los propósitos de Dios se tienen que cumplir de la forma como Él quiere y no lo que quiere el hombre. Hoy me tocó una experiencia con una persona conocida, muy querida. Ella estaba intercediendo por algo en un negocio, pero ella lo estaba haciendo de la manera que ella creía que tenía que hacerlo. Ella quería decirle al Señor cómo tenía que moverse la situación. Ella quería que el Señor lo hiciera como ella lo había pensado humanamente. Entonces yo le dije, lo estás enfocando mal. Y le dije cómo tenía que hacerlo. Enseguida llegó la luz a su entendimiento y pudo entender y comprender que no estaba enfocando bien su oración de intercesión por el negocio, porque no lo estaba poniendo para que el poder de Dios se manifestara en la vida con ella, pero que siempre el Señor tuviera la ventaja sobre toda persona que rodeara su vida personal. Y de eso se trata. Cuando uno ora con intercesión como lo hizo Daniel en ese momento. Entonces quería hacer ese breve comentario porque el Señor siempre nos escucha. Pero para poder escuchar la voz de Dios, que aquí lo hemos visto, necesitamos no ser arrogantes, altaneros, comprender que Dios no es un Dios mío, 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 mío. No, no, no. Dios no tiene especialidad con nadie. Dios es de todos. Nosotros somos los que queremos encapsularlo de tal manera que sea propiedad de uno. Y ese es el problema de muchos predicadores hoy en día, que impiden que el liderazgo crezca porque solo piensan en mi yo, en mi yo, en mi yo, en mi yo y las migajas para los líderes de cualquier movimiento de iglesia o donde Dios lo ponga a trabajar a uno como persona. Siempre yo he creído que lo que yo recibo se tiene que multiplicar, porque no es propiedad mía, es mientras que yo lo sepa usar. Y eso es lo que me gusta de la forma como habla Daniel en ese momento. Busqué la palabra del profeta Jeremías
Jeremías fue un profeta muy eficaz en las manos de Dios. ¿Se equivocó? Se equivocó, como todos nos vamos a equivocar. Pero ¿cuál era la diferencia en él? Que él tuvo que aceptar el recorrido que Dios le impuso. Le costó, porque tuvo pérdidas en el proceso, pero entendió que un intercesor profético, la gente lo rechaza. La gente no lo quiere cerca. ¿Por qué? Porque el hombre se cree que es autónomo, que es aquel que puede hacer las cosas como le dé la gana, pero no se da cuenta que Dios en milésimas de segundo nos puede acabar. Y eso no lo ha entendido el hombre que busca la tradición y mezclarla con la religión para su comodidad. Así nunca lo va a lograr comprender ni sacar ventaja para esa persona ni su familia. Porque no, Dios no trabaja para favorecerte a ti por tu ego personal. Él trabaja para favorecer su reino a través de lo que te da a ti para que la gente lo vea. Esa es la forma en que Dios trabaja. Entonces, sigamos, María Luisa, para poder ampliar un poco más, porque quiero otras citas bíblicas que conseguí que son importantes. Dale. Versículo 4 dice: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Cadia. Esta fue la oración y confesión que le hice. Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Una de las cosas que me gustó al leer esos versículos fue, él no dijo, yo soy diferente, yo sí lo hago bien. Él, igual que Nehemías, los dos en intercesión con oración, hablaron de nosotros. Hemos pecado, no lo hemos hecho bien. Él no se sintió favorecido, aunque era un hombre súper ungido por Dios. Acuérdense que él fue uno de los que Dios liberó del foso de los leones. O sea, que era un hombre completamente ya identificado como un hombre de Dios claramente. Pero él no se puso premiecitos a él. Él aprendió y entendió, o todos juntos, o todos tenemos que pagar las consecuencias de uno. Hay una cita, una parte de la Biblia de Josué que es la guerra de Jai. Ellos perdieron esa guerra no porque se equivocaron, sino que alguien robó
en la primera vuelta, en la primera guerra que hubo de ellos con los otros enemigos, se robó algo que no tenía que robarse. Y por eso perdieron la batalla inicial. Entonces, eso te indica a ti, no trates de apartarte de aquello donde Dios te ha puesto. O todos somos victoriosos o todos somos culpables. Y eso es lo que hace la oración de Daniel en ese momento. Él no se está poniendo como víctima, ni se está poniendo como lo mejor de lo mejor. Está intercediendo en la brecha por el pueblo y con Dios, pero reconociendo que todos no guardaron los mandamientos de Dios como lo dice. ¿Qué necesita un intercesor entender? Lo que es la oración, el ayuno, y comprender que no es egoístamente solo él, sino que Dios lo ha escogido porque ha creído que él no se va a poner arrogante, va a seguir siendo humilde, porque la afectividad de un intercesor profético es la humildad. Y no es una humildad falsa, sino lo que está manifestando en esta oración Daniel. Hemos pecado, hemos sido malvados. Él ahí se está poniendo de una forma en la cual no se está echando premios él, aunque era un ungido de parte de Dios. Miren lo bonito de este pasaje que hace reflexionar. Ay, Señor, yo quiero que tú me pongas a trabajar con tantas personas. Pero ¿cómo tú puedes trabajar con una persona si no conoces realmente las reglas establecidas por Dios? No puedes. No lo vas a poder lograr. Porque tú estás defendiendo un reino de Dios, no de hombres. Porque todos los hombres y mujeres somos pasajeros. Él es el único que va a sobrevivir por los siglos de los siglos. Amén. Sigamos, María Luisa, rapidito. Dice así el versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia y la nuestra, la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca, los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Nueva versión internacional, versículo 7. Tú, Señor, eres justo. Nosotros, en cambio, somos motivo de vergüenza en este día. Nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos, en todos los países por los que nos has dispersado por haberte sido infieles. Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivo de vergüenza por haber pecado contra ti. Pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. ¿Qué estaba demostrando en esa oración de intercesión Daniel por el pueblo? Que él sabía que Dios tenía un corazón lleno de misericordia para
el mundo, pero él necesitaba hechos, no solamente palabras bonitas. Él necesitaba un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión, una transparencia como persona para lograr que las cosas cambiaran. Y eso me hizo reflexionar en el hombre de la cruz, que estaba siendo crucificado al lado de Jesús. Es verdad que no fue a una escuela bíblica, que no fue a ningún entrenamiento, pero sí tenía un corazón arrepentido, porque sabía que había pecado, sabía que él no había sido un hombre correcto, pero sabía que Jesús, que Dios mismo era misericordioso, como lo está diciendo Daniel en ese versículo. Y yo quiero hacer un alto a la continuación de este capítulo de Daniel, porque quiero irme a otra parte y ustedes después lo concluyen, lo asimilan, ven en qué están fallando sus oraciones y le permiten al Señor que guíe sus bocas para que puedan hacer una oración que no sea necesariamente la brecha para personas alejadas de tu casa, sino por tu familia. Pero tú no vas a hacer una oración de intercesión por un familiar que sabes que está pecando, que está haciendo lo malo, que no está bien la conducta que tiene. Tú no le vas a echar flores, Señor, por favor, no, no, es bueno. Tú no vas a hacer eso, tú vas a utilizar las herramientas de la palabra de Dios para provocar que haya una corrección y redarguir en la vida de esa persona, si la persona quiere, ¿ah? Porque yo puedo llegar hasta cierto punto, pero si la persona no quiere dar su paso, no se va a encontrar ninguna respuesta favorable al respecto. Todo está en la forma como yo desee que las cosas mejoren realmente en mi vida personal y en las de personas que me rodean a mí. Porque si yo tengo convicción de lo que he logrado con el Señor, esa convicción yo la voy a multiplicar en otras personas. No me la voy a quedar yo sola en un momento determinado. Y eso me hizo, como les digo yo, Jesús es el intercesor profético más grande que hay en la palabra de Dios. Es el que dio su vida por todos nosotros y por los que vienen, que no han llegado todavía. Entonces busqué en la palabra de Dios algo que me identificara lo que Daniel estaba diciendo ahí de la misericordia de Dios, del trono de la gracia, y busqué Hebreos 4 del 14 al 16. María Luisa. Sí, Reina Valera, 1970. Hebreos 4. Uy, me la pasé. Aquí lo tengo. Hebreos 4, 14 al 16. Dice así: Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno
que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Nueva versión internacional. El gran sumo sacerdote. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Entonces, ¿qué nos regala Dios a toda la humanidad con la venida de Jesucristo? Poder saber con quién tengo que conectarme para lograr tener aquello que tiene que ser reparado, reconstruido y poder lograr que esos muros que tienen que ser levantados de nuevo y esos muros que tienen que ser caídos se puedan lograr con el trono de la gracia donde está Jesucristo. En el tiempo de Daniel se reconocía al gran yo soy. Y en ese momento Daniel clamaba a Jehová. Pero en alguna parte de la historia del pueblo de Israel, Dios decía, por eso vinieron los jueces, porque Dios decía, el pueblo no ha entendido qué es lo que yo quiero de bendición para ellos. Entonces, por eso Dios envió a Jesús, que es Dios mismo, como hombre, para que como sumo sacerdote de un pueblo mundialmente pudiera darnos la oportunidad de poder tener relación personal con Él y ponerme en la brecha con Él para mi familia, para mi vida personal y todos aquellos que Dios quería que yo favoreciera en un momento determinado. Tú quieres recibir respuestas de Dios en tus intercesiones, hazlo de tal manera que el Señor confíe que lo que tú le estás pidiendo no solo es para tu beneficio personal. No tiene que pensar como Daniel en todos, como Nehemías en todos, como Moisés en todos. Eso me hizo entender que yo quería llevar una manera realmente no estructurada religiosamente, sino abierta a una relación tranquila, sosegada con el Señor, demostrando que Él es un Dios de oportunidades, de milagros, señales, prodigios, y que Él está abierto
a cualquiera que quiera estar cerca de Él y también pensar en los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice uno de los grandes mandamientos de Dios. No pensar solo en lo que yo quiero. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Nosotros estamos intercediendo por la paz del mundo. Sí, pero ¿cómo le gusta la paz del mundo a Dios? ¿Cómo le gusta a Dios las cosas corregidas? ¿Cómo le gusta al Señor que se tome en cuenta lo bueno del hombre y no lo malo? Yo no me voy a adaptar a lo malo que tiene otra persona. Yo voy a intentar con la ayuda de Jesús que esa persona pueda lograr obtener beneficios de mi relación con Jesús. Entonces eso me hizo buscar, se van a reír quizás, pero a mí me gustó por el impacto de la intercesión profética. La intercesión profética es cuando el Señor permite que a través de la boca de un hombre o de una mujer se pueda decir lo que Dios ha puesto en el corazón de ese hombre o mujer de Dios. Y ratificarlo por medio de lo que el Señor nos enseña a través de las Escrituras. Entonces a mí siempre me ha encantado la posición de Jeremías, porque siendo débil inicialmente, el Señor lo empoderó y yo también en algún momento me percibí debilucha, pero el Señor me permitió avanzar, crecer, sostenerme y me enseñó a ponerme en la brecha entre Él y las personas que Él pone para que yo pueda apoyar en un momento determinado. Entonces, vamos a leer Jeremías 13 porque, miren, una de las cosas que Jesús decía a través del sermón que dio en la montaña, que uno tenía que entender que no todo el mundo va a tener la capacidad de poder comprender lo que otros más fácilmente les es fácil hacerlo. Por eso que Dios pone el 30, el 60, el 100%, porque no todo el mundo va a tener la misma disposición en un momento determinado. Yo siempre he creído que la pasión la pone Dios y que no solo pone la pasión, sino pone el propósito que tiene con una persona. Yo creo que eso va en bendición por el agradecimiento que uno tenga de Dios en un momento determinado. Mayor agradecimiento, mayor pasión, mayor querer y hacer de parte de Dios para ayudar a los demás. Ese es lo que yo he aprendido a lo largo de mi recorrido. Entonces me gustó poner este pasaje porque el pueblo adolece por falta de conocimiento y vivimos en un mundo donde la maldad se intensifica, y lo dice la palabra de Dios. En los últimos tiempos la maldad va a existir más. Y el hombre malo no descansa ni desfallece en seguir haciendo lo malo. No se coman el cuento de que un hombre malo el Señor lo quebranta y lo lleva hasta el final
y va a volver. No, 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 el hombre malo es malo hasta el final, hasta que no dice su último suspiro. El hombre no cambia esa situación, el hombre malo. Siempre va a querer buscar ventaja, por eso es que uno tiene que tener una relación continua con Dios en ese sentido, para que no te sorprenda y te engañen los lobos vestidos de oveja. Porque el hombre malo no cambia. Eso se los digo yo claramente, como les digo, porque lo he percibido a lo largo de mi recorrido, porque Dios me pone a trabajar en intercesión profética con la guerra espiritual. Y eso no cambia. Lo que cambia eres tú, protegiéndote por Él y buscando más su presencia para que como sumo sacerdote te dé el oportuno socorro cuando lo necesites y que venga del cielo y que abran las oportunidades para ti en todo momento. Entonces busqué Jeremías 13, porque él ahí explica, es que no me deja de sorprender el Señor a mí, y por eso es que quizás, y lo digo con toda humildad, sencillez, sin ningún deseo de jactarme de nada, que cuando uno entiende los principios que Dios establece en su palabra, es más fácil caminar, aunque estés caminando en situaciones que no puedes ver en el proceso de caminar. Aunque sea invisible para ti, lo vas a hacer porque confías que Él te va a llevar por el lugar correcto. Entonces, busqué Jeremías 13, un pasaje que identifica claramente cómo somos los hombres y mujeres de este tiempo. Desagradecidos. Siempre buscando lo mejor para mí y lo menos para el que Él quiere ayudar a rescatar de las tinieblas. Vivimos en un mundo donde la oscuridad, miren lo que pasó con la luna hace 2 días o un día, 2 días o lo que fuera, fue cubierto en la luna. Algo lo tapó. Son señales. Los planetas se alinearon de otra manera. Yo no sigo astrología, pero lo que sí entiendo claramente es que las señales del cielo son reales y que con Dios no es juego. Más te valiera no haberme conocido, porque si me conoces y te alejas, va a ser peor tu final que el principio. Eso lo dice la palabra de Dios. No hay vuelta atrás. O lo haces o lo haces. ¿Por qué? Porque tú tienes en tu corazón un deseo de que tu familia reciba lo que tú estás recibiendo como persona de Jesucristo, el autor y consumador de nuestra vida, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que me lleva de su mano y no como yo quiero, como Él ha dispuesto para mí. Esa es la voluntad de Dios que tiene que saber un intercesor profético. Porque tú no vas a ponerte a pelear con el Señor, como lo hizo Jonás. Jonás no fue un intercesor profético, porque él se puso a discutir con el Señor y decirle de tú a tú que para qué él iba a hacer eso si él sabía que él lo iba a resolver
de todas maneras sin Él. Así hay mucha gente que actúa hoy en día. Yo soy una de las voces que Dios ha puesto en este momento para avergonzar a los grandes. Y yo no tengo la culpa. Yo estoy haciendo lo que a mí se me puso a hacer. Y sé que no es fácil, pero uno tiene que aprender a ser valiente, con coraje, porque yo estoy viendo el dolor alrededor de mi vida y de mis seres queridos también. Pero personas que no son fáciles de cambiar por la esencia de cómo crecieron, cómo lograron sus primeros inicios. No es fácil, porque el que cambia solo es Dios. Si el hombre no quiere un cambio, no lo puede lograr el Señor sin la ayuda de la misma persona, porque no lo vas a sostener, te vas a derrumbar, porque no puedes aprender algo, no puedes ponerte un vestido que no sabes llevar, porque si no te arrastra la corriente y caes muerto. Y eso es lo que está pasando con muchos en este momento. Depresiones, porque han querido llevar con el ego personal las cosas a su propio camino. Y tarde o temprano el Señor aplasta lo que no está encaminado a lo que Él quiere, porque al final es solo Él el que se va a beneficiar. María Luisa, Jeremías 13, por favor. Toditos Gloricel son Eh, 11, del 1 eh, al 11. Vamos a, sí me gustaría leerlo, vamos de 4 en 4. Él tiene como el saborcito así como completo. Ok, Ajá, de vamos. 4 en 4, 4, 4 y 3. Dale. Ok, dice, la señal del cinto podrido. Esta es la versión Reina Valera 1960, pero dice, así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí por segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Nueva versión internacional, Jeremías 13, el cinturón de lino. Así me dijo el Señor, ve y cómprate un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero no lo metas en agua. Conforme a las instrucciones del Señor, compré el cinturón y me lo puse en la cintura. Entonces el Señor me dijo por segunda vez, toma el cinturón que has comprado y que tienes puesto en la cintura y ve a Perat y escóndelo allí en la grieta de una roca. Saben que cuando hay un intercesor profético, perdón, todo lo que esa persona utiliza tiene una unción especial de parte de Dios para esa persona. Yo no lo entendía al inicio de mi vida como recorrido con el Señor, pero con el tiempo me fui dando cuenta porque tuve sucesos específicos. En la palabra de Dios se habla de un paño que en algún momento se ungió con aceite en Hechos para ungir a los enfermos o a la persona que lo necesitara en un momento. Recuerdo yo que una vez me tocó acompañar a mí, a un pastor, a X hospital, y había un niño que tenía
en ese momento quebrantos de salud, y él buscó un pañuelo y me dijo, pon tu mano. Usó mi mano y puso el pañuelo sobre mi mano y luego agarró y lo ungió de aceite el pañuelo en mi propia mano. Ahí fue donde yo entendí lo importante de un intercesor profético. No es una vestidura que sea fácil de Dios dársela a cualquier persona, porque una de las cosas, y se lo oí hace poco al pastor Rudy, que se acuerdan que es el que yo escucho siempre, él habló de, del poder de sanidad que tenía Eliseo en un momento determinado, y eso me hizo recordar cuando él lo dio, que hasta los huesos de Eliseo cayó un muerto en la fosa de él, y el muerto se levantó, el soldado, y siguió caminando. Entonces, todo lo que tiene que ver con una persona ungida de Dios, no lo desprecien, no traten de tratarlo con humor o sin realmente un respeto a las cosas de Dios, porque si no, entonces se pierde la esencia de lo que Dios quiere hacer. Y una de las cosas que se tienen que entender, que un intercesor profético, cuando ya está actuando en el nombre del Señor, es porque sabe identificar bien su voz, sabe seguir reglas, conoce la palabra de Dios y sabe cómo actuar cuando recibe la orden de Dios. No intenta en ningún momento buscar a su manera las cosas, sino que la voluntad de Dios se tiene que cumplir siempre. Y eso es algo muy importante en un intercesor profético. Entonces, sigamos, por favor, María Luisa. Dice el versículo 5. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo. Nueva versión internacional. Versículo 5. Fui entonces y lo escondí en Perat, tal como el Señor me lo había ordenado. Al cabo de muchos días, el Señor me dijo, ve a Perat y busca el cinturón que te mandé a esconder allí. Fui a Perat, cavé y saqué el cinturón del lugar donde lo había escondido, pero ya estaba podrido y no servía para nada. Sigue los otros tres, María Luisa. Así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos. Vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Nueva versión internacional.
Entonces el Señor volvió a decirme, así dice el Señor, de esta misma manera destruiré el orgullo de Judá y el gran orgullo de Jerusalén. Este pueblo malvado que se niega a obedecerme, que sigue la terquedad de su corazón y va tras otros dioses para servirlos y adorarlos, será como este cinturón que no sirve para nada. Porque así como el cinturón se ajusta a la cintura del hombre, así procuré que todo el pueblo de Israel y toda la tribu de Judá se ajustaran a mí, afirma el Señor, para que fuera mi pueblo y mi renombre, mi honor y mi gloria, pero no obedecieron. Podemos entender con ese pasaje de que se acaba de leer que el pueblo es duro de cerviz, es rebelde, y hoy lo estamos viendo en el mundo. Hay mucha gente que está conmovida con las cosas de Dios, pero ¿será real esa situación en el corazón del hombre? ¿O será para ganar tiempo? ¿Será realmente la labor que desempeñan las iglesias en este momento consonas con lo que Dios en su palabra dice? Lo dudo. Puedo pensar y lo creo firmemente que hay unas que se han desviado del camino correcto de la parte de Dios en lo que es representar y lo que es manejar la presencia de Dios en la vida de los demás. No todos están en este momento haciéndolo de la mejor forma. Más la gente se quiere ir de las iglesias, más no quieren compromiso, pero es porque no quieren decir las cosas como las deben decir, porque les da miedo enfrentar la rebeldía de un pueblo que no va a aprender, sino a punta de golpes. Eso lo estamos viendo en este momento. Gente que está buscando cosas contrarias a Dios, que se mueve en ese mundo contrario a Dios, poniendo ídolos hasta en sus propios cuerpos, con la música, que la verdad es que deja mucho que decir, y muchas cosas que están sucediendo porque el pueblo cansado no ha querido entender que el único camino a la restauración es Cristo, no hay más. No hay más nada que lo pueda hacer. Nosotros aquí somos intercesores porque cuando hay una necesidad por una persona, todos nos ponemos en el mismo espíritu e intercedemos por la necesidad de las personas y ha habido milagros que Dios ha manifestado porque en la unidad de un espíritu con Cristo es más fácil que todo se pueda lograr porque nada quiere su propio yo, sino todos buscan en la unidad con el Señor que Él lo haga como Él quiere. Entonces nosotros somos intercesores y ese es otro tipo de intercesores. Hay intercesores de adoración que están adorando en el plano del altar de Dios y bailan, danzan y todo es intercediendo para que las alabanzas, la adoración sea un punto en el cual se pueda lograr cambiar una situación específica. El intercesor profético tiene una peculiaridad adicional. Yo había conseguido otras citas bíblicas, sobre todo la parte de los tiempos de Dios, porque un intercesor profético puede cambiar la atmósfera que rodea una circunstancia en un momento determinado. No solo cambia la atmósfera, sino que puede lograr romper esa situación
completamente. Yo puse un ejemplo de eso en Génesis 18, Abraham. Puse también eh, Éxodo 32 con Moisés, después de que el pueblo hizo el becerro, las consecuencias que hubieron en esa situación y cómo Moisés intercedió para que la ira de Dios no provocara el exterminio del pueblo que había él liberado de la esclavitud después de 400 años. Entonces, el intercesor profético no puede estar bajo su propio criterio. Necesita cumplir la voluntad de Dios y entender que su razonamiento no es importante, sino lo que Dios permite que se haga por el pueblo. No tenemos la oportunidad de leer todo lo que les puse adicional, pero me encantaría que se tomaran un tiempo porque creo en lo particular por la conversada que he tenido con algunos de ustedes que en este momento todos necesitan una intercesión específica de trabajo, de crisis económicas, de la iglesia donde participan. O sea, todos tenemos en este momento que saber cómo pedirle al Señor para que en eso que Él está trabajando en nuestras vidas pueda ser de gran bendición. Yo quiero que me leas Romanos 8:34, por favor, María Luisa. Hoy, Romanos 8:34. Dice así, Romanos 8:34, versión Reina Valera. Dice, más que vencedores. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nueva versión internacional, Romanos 8:34. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. O sea, tenemos un sumo sacerdote que intercede por todos nosotros. Yo por eso que cuando me dice buscan una intercesión, no hay nadie más preciado en la vida de un ser humano que directamente con Jesús. Aprendan a manejarse con Él y verán cómo las cosas empiezan a ser de bendición en la vida para cada uno de ustedes. En este momento el mundo necesita muchísimos intercesores proféticos, voces que puedan hablar de la realidad de Dios sin tapujos, sin temor y realmente con la esencia real de la palabra de Dios. No acomodarla, sino declararla con autoridad, con denuedo y sobre todo con valentía, porque Él está contigo y Él te guarda en todo momento. Me gustaría, María Luisa, no sé si te lo di, Primera de Pedro 4:8. No, no lo dio, pero lo Búscamela, por favor, sí. búscamela. Y tú también, Cadia, Primera de Pedro 4:8, y con eso vamos a cerrar. Okay. 4:8, Primera de Pedro, versículo 4:8. Dice así la versión Reina Valera. Dice, buenos administradores de la gracia de Dios, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados.
Nueva versión internacional. Primera de Pedro 4:8, viviendo el ejemplo de Cristo. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Amén. Amén. Entonces, cuando tú intercedas por alguien que tú quieres apoyar, no lo hagas de la boca para afuera. Hazlo con la convicción de lo que estás haciendo, porque a Dios no se le escapa nada. No se le puede burlar. Hay personas que caminan creyendo que Cristo es una historieta. Y eso no es verdad. Cristo está más vivo hoy que nunca. Y sobre todo está dando muestras de su pronta venida. No seas como las mujeres de las lámparas que no se prepararon. Si lo puedes hacer hoy, hazlo hoy, no mañana. Porque me acuerdo una de las plagas de Egipto. El faraón le dijo a Moisés, quítame las ranas mañana, creo que era el de las ranas. Y él le dijo, bueno, mañana lo voy a hacer. No tengas esa actitud. Lo que quieres de Dios, búscalo hoy, no mañana, porque no sabes si mañana va a existir o no. Y todos tenemos que estar preparados en un de repente de Dios, porque no sabemos ni la hora ni el tiempo, porque eso solo lo conoce Dios. Bendecida noche para todos y confío en el Señor que lo que Él puso en mi corazón haya calado en bendición para cada uno de ustedes y de los que escucharon en el nombre de Jesús. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Gracias, muchas gracias, Goricel. A ver, preguntas, aportes. Hola, buenas noches. Hola, Buenas Dorita, noches. Gracias. ¿cómo estás? Muy bien, gracias, doña Gloricel. Muy claro, muy sustentador para mí este tema. Me encantó, pero quería consultarle lo que hizo la reina Esther por su pueblo. ¿Sería una intercesora profética? Es correcto. Ella fue una intercesora profética porque ella intercedió por el pueblo y clamó para que el pueblo viviera y no muriera. Y el Señor cambió las circunstancias porque ya había un decreto. Y entonces en Colosenses 2:14 al 16 se habla de que con Cristo se anuló cualquier decreto que hubiera en el nombre de Jesús. Entonces lo que ella pudo lograr con ese ayuno que ella hizo de 3 días fue romper las cadenas de opresión, porque una de las cosas que hace un intercesor profético es que es la llave para abrir prisiones y desatar naciones. Es lo que te contestaría en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Amén. Gloricel, respecto a eso mismo que acaba de preguntar Dorita, entonces indica que la reina Esther, ella tuvo esa dirección directamente de Dios. Sí, la tuvo, pero fue utilizado el tío Mardoqueo. Mardoqueo fue utilizado porque él la llevó a hacer ese puente que necesitaba en ese momento de bendición el pueblo de Israel para que se eliminara el decreto que había de muerte en contra de todo el exterminio de los israelitas en ese momento. Entonces, por eso que eso me indica que siempre habrá una llave profética para el pueblo de Israel.
porque es el pueblo escogido de Dios. Amén. Y llegará en la forma más inesperada, pero siempre van a triunfar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Otra pregunta. Preguntas, aportes. Una pregunta, señora Gloricel, con respecto a eso que usted dice que es bastante frecuente que cuando uno pide desde lo humano. Allí entonces sería pedir que el Espíritu Santo nos guíe para pedir las cosas de manera diferente. Porque yo recuerdo una O sea, ocasión en la que yo estaba pidiendo algo desde lo humano y yo me acerqué a usted y le dije, pero es que esto no me está funcionando. Entonces usted le dio un giro a la situación y no era como yo lo estaba pidiendo. Y como usted me lo puso, de inmediato se fueron abriendo las puertas. Entonces, ¿cómo poder uno saber cómo pedir sin caer en ese error de pedir desde lo humano? bueno, lo primero que necesitas tú aprender es saber cómo Dios quiere que dirija uno su propia vida, en el sentido de, eh, ¿cómo te lo explicaría yo de una forma fácil de comprender? El ser humano tiene una limitación en este momento, que piensa en lo que es concreto para él en un momento específico. ¿Qué significa eso? Todo lo ve bajo el punto de vista humano. No busca lo que puede ser algo inesperado que puede suceder en un momento determinado para lograr que se den las cosas de una forma diferente, pero específica. Por ejemplo, lo que vimos del cinto de Jeremías, él ya era un intercesor profético, pero pasó por una intercesión originalmente de oración primero. Primero fue escogido después como profeta. Entonces, ¿qué es lo que él hacía? Tú tienes que ver primero cómo le gusta al Señor que uno pida. Si en tu petición no hay amor por las cosas que tú tienes que pedir, esa oración nunca va a llegar a la parte de Dios, como dice primera de Pedro 4:8. Tú tienes que entender que en una petición la dirección es importantísima, porque lo dice Hebreos 4 del 14 al 16 que leí. Él está en el trono de la gracia, viendo lo que hace cada día. ¿Cómo quiere que se resuelva la situación? Y en este momento, la situación cuando se resuelve, cuando se pone directamente en la voluntad de Dios. Entonces, siempre que tú tengas una petición X, que tú quieres que una dirección humana se ponga en la línea de Cristo y que se abran los caminos de bendición para tu vida, que se haga tu voluntad y no la mía. Que yo no haga una petición en la carne, sino que tu espíritu me guíe por medio de Jesucristo para lograr el oportuno socorro que me va a ayudar a tener la dirección clara para lograrlo en el nombre de Jesús. Si tú tratas de llevar la dirección a lo que tú has deseado originalmente, nunca lo vas a obtener. Por decir algo, yo quiero ir de viaje. Te lo voy a poner en un ejemplo. Yo quiero ir de viaje en el mes de julio. Entonces yo me voy a preparar, yo le voy a poner al Señor eh, todo lo que yo quiero para que ese viaje se dé. Y yo quiero asentarle las bases de lo que Él me va a dar en eso que yo deseo. Primero lo que tengo que preguntarle es al Señor Jesús, y el Espíritu Santo me va a revelar
si realmente Él quiere que yo haga ese viaje. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Hay muchas cosas que han llegado a mi vida y yo las rechazo porque me doy cuenta que puedo perder el enfoque que Dios quiere que tenga en un momento determinado y lo desecho automáticamente y no me da dolor hacerlo porque no quiero hacer algo que no vaya de la mano de Él. Entonces, lo primero que yo hago es decirle, Señor, será en mi voluntad que ese viaje yo lo tengo que hacer. No permitas que ese viaje ocurra si realmente no tengo los medios económicos, no estoy preparada completamente para poder realizarlo y no afectar mi economía. Todo eso lo tienes que ir preguntándole al Señor. No llevarte a la emoción de querer un viaje sin saber cómo lo vas a hacer. Por eso se cierran las puertas de Dios en un momento determinado. Entonces, cuando tú quieres pedir algo que humanamente tú deseas, tiene que ir con la bendición de Dios anterior a eso, porque si no, nunca se va a dar. Entonces, es la voluntad de Dios lo que tiene que prevalecer antes de pedir cualquier enfoque humano que no pueda venir y que te decepcione en un momento determinado. Es lo que yo te contestaría en el nombre de Jesús. No es fácil, Cadia, pero el Señor puede cambiar el rumbo. Y en el Éxodo 32, creo que es, o en uno de esos dos, vas a darte cuenta cómo el Señor cambió el rumbo de lo que se pidió. Depende del cariño que le pongas a Jesús, lo que va a provocar que algo pueda cambiar, pero no completamente, ¿ah? Porque te quiero recordar un pasaje en este momento porque vi que quedaste en silencio. Cuando Sodoma y Gomorra, el Señor había decidido que ya ese pueblo tenía que desaparecer, esos dos lugares. Entonces, Abraham intercedió por su sobrino Lot y empezó, si hay 50, ¿tú crees que perdonarías a Sodoma y Gomorra? Si hay 50, yo lo voy a aceptar y lo voy a hacer. Y él, lidiando con una conversación de amigo con el Señor, pidiéndole lo que quería en un momento determinado. ¿Qué sucedió al final? No hubo 50 ni 45 ni lo que él iba diciendo en ese momento. Las cifras en este momento no las tengo claras completamente, pero fueron bajando, disminuyendo. Si hay 10, si hay 5, entonces el Señor lo que hizo fue que para poderle dar respuesta a Abraham en ese momento, le da a Lot, le da a la mujer y a sus 2 hijas. El tiempo se encargó de revelar que esa intercesión no fue la más correcta, porque 2 de los pueblos más en contra de Israel en ese momento fueron los moabitas y los amalecitas, y vinieron del incesto de Lot con sus 2 hijas. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno quiere que la dirección de Dios te favorezca. Solo puede venir con claridad porque Él ve lo que tú y yo no podemos ver. Él ve hacia adelante. Él ve lo que cada día va a manifestar hasta su último día de vida. Si hay algo que va a provocar que tú te pierdas, no va a llegar. Y es difícil, pero lo tienes que aceptar con la voluntad de Dios. Y eso te da la capacidad de poder hacer oraciones más precisas, con intercesiones más precisas
y que se abran las puertas que en este momento no se abren. Hay un versículo, creo que es Mateo 16:19, que dice, todo lo que atéis en la tierra y en los cielos quedará atado, y lo que desatéis quedará desatado. Dependerá de tu dirección hacia el corazón de Dios que provoque que se desate o que se mantenga atada a una situación. Y herramientas espirituales que te van a ayudar en el nombre de Jesús, con el apoyo de Jesús y el Espíritu Santo, a lograr la victoria que quieres en un momento determinado. Pero recuerda, siempre Dios contesta con un sí, con un no o un espera. Nunca va a llegar, y así es que crece el carácter del cristiano, porque no es a mi manera, es a la manera que el reino de Dios se manifieste y se conserve. Es lo que hace la diferencia en el nombre de Jesús. Amén. Así dice Mateo 16:19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Un intercesor o un intercesor profético o de los otros tipos que mencioné tienen la capacidad de atar y desatar, porque viene del cielo y del trono de la gracia de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Si no, vamos a dar las citas bíblicas del tema de hoy, martes 3 de marzo 2026, intercesión profética. Tenemos las citas, Ezequiel 22:30, Daniel 9, 1 al 19, Hebreos 4, 14 al 16, Jeremías 13, 1 al 11, Génesis 18, 9 al 13, Romanos 8, 34, Primera de Pedro 4, 8, Éxodo 32, 6 al 11, Deuteronomio 18, 15 al 20, Hebreos 7, 25, Colosenses 4, 12, Lucas 2, 36 al 38, Colosenses 2, 14 al 16, Mateo 16, 19. Anunciarles que nuestro próximo encuentro, martes 10 de marzo, 6 de la tarde, hora de Panamá, desde México, vamos a tener a Dorita García con el tema Jesús, esperanza del ser humano. 6 de la tarde, hora de Panamá, todos bienvenidos. Oraciones. A ver, oraciones. Bueno, yo siempre por la salud de mi hermano Santiago García, para que el Señor se glorifique en su salud, pero sobre todo en su corazón, en su arrepentimiento y en una conversión genuina para con él. Gloricel, yo quiero pedir por los matrimonios. Ok. Yo soy Ana Gloricel porque hoy está de cumpleaños Joanis, entonces darle gracias a Dios por eso y a la vez pedirle pues que la siga sosteniendo a ella y a su familia. Giovanni es la que acaba de perder el esposo, Sí, ¿verdad? ajá, Ok. sí, correcto. ¿Alguien más?
Yo acción de gracias porque se ha dado la apertura del nuevo año escolar y trabajo para panameños y extranjeros que estén aquí en nuestra nación. A ver, ¿alguien más? Oración de intercesión del trono de lo alto. Adelante, Gloria, parece que ya. Padre, en el nombre de Jesús, ante todo te damos gracias por habernos respaldado y sostenido en este encuentro de este día. De igual manera, Señor, te pedimos intercesión por aquellas personas que han perdido a sus seres queridos y que necesitan consuelo en sus almas por esas pérdidas y que puedan sostenerse en medio de la partida. Te pedimos por Joanis, sobre todo, Señor, una muerte repentina de su esposo, no esperada, que le des fortaleza y valentía para enfrentar ese paso nuevo que tiene que dar con su hijo de 14 años. De igual manera, Señor, te damos las gracias por el año escolar, para que tú permitas que sea de bendición para los estudiantes y que realmente haya la bendición del aprendizaje y que se reciba en bendición capacitaciones correctas para que pueda crecer el valor de todo lo que se hace en este país y en el resto del mundo. Estamos viviendo, Señor, una guerra en países lejanos de nosotros, pero que de alguna manera afectan el diario vivir de todos nosotros con sobresaltos, situaciones que impiden tener tranquilidad y paz en medio de lo que acontece con las personas que viven en esos lugares. Te pido que protejas a tus hijos que se encuentren en esos lugares, aquellos que tú has permitido que sean luz para el resto de los que necesitan conocerte, darles la capacidad de sobrevivir, poder multiplicar tu obra que están en esas áreas de conflicto. De igual manera, Señor, te presentamos a los quebrantados de salud. Aquí te hemos pedido, Señor, por Santiago García. Él necesita un toque en su corazón, endurecido por la vida, y necesita que sea de carne, Señor. Permite que con un toque tuyo él pueda recibir la luz interior que necesite para poder acercarte a ti y poder estar en una comunión distinta en su proceso de sanidad. Permite que algo sobrenatural le acontezca para que quiera conocerte y que pueda realmente entender que estás vivo, que das la vida por todos los seres humanos que se acercan a ti. Gracias te queremos pedir también, Señor, por las iglesias. Va sobre todo en este momento que sabemos que una oración de intercesión por las iglesias puede ser un vínculo de amor que tú permitas para que se puedan restablecer, resurgir y puedan sostenerse y mantenerse aquellas iglesias que si se han desviado, que puedan ser corregidas por ti en todo momento. Dale, Señor, a la población
de este país, la capacidad de poder entender que solo tú eres la llave que abre prisiones y que solo tú eres aquel que puedes darle libertad a este país y que puede ser el resurgimiento de una economía sólida, trabajos múltiples, solo si ponemos nuestra confianza y nuestros ojos puestos en ti. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos el Amén. Buenas próximo noches. martes. Hasta luego, Dorita, y nos vemos el